Hay futbolistas que necesitan 90 minutos para dejar su huella en un partido. Otros aparecen durante media hora y ya parecen decisivos. Y luego está Mikel Merino, un jugador que, curiosamente, siempre aparece en el último segundo como un héroe sin capa para resolverlo todo. Da igual el escenario, si es en la Premier League o en la Copa del Mundo, si es con el Arsenal o con España. Porque el patrón siempre se repite, el reloj se acerca al minuto 80. El partido entra en ese punto en el que cualquier detalle puede cambiarlo todo. Y entonces aparece él, primero contra Portugal y después contra Bélgica, pero mucho antes también con el Arsenal. Siempre desde el banquillo, siempre cuando el partido parece bloqueado. Y siempre con el mismo desenlace, apareciendo en el momento idóneo para hacer el gol definitivo. La explicación más sencilla sería pensar que se trata de suerte, o incluso de casualidad. Pero cuando algo ocurre una y otra vez, todo deja de tener sentido. Y empieza a convertirse en un patrón. Y eso plantea una pregunta muy interesante. No por qué Merino marque goles, sino por qué dos entrenadores completamente distintos han terminado utilizándolo exactamente de la misma manera. Lo hace Mikel Arteta en Londres. Y también Luis de la Fuente con España. Dos contextos completamente diferentes, dos competiciones distintas y dos formas de trabajar muy dispares. Pero aún así, los dos llegaron a la misma conclusión si todo se atasca. La de tener paciencia y esperar hasta que el partido entre en sus últimos minutos. Y entonces, mandar a Mikel Merino al área. Y cuando dos entrenadores de este nivel coinciden en algo tan específico, normalmente hay una razón. Esto es Premier. Para entender todo esto, primero hay que viajar unos meses atrás, hasta una ciudad inglesa llamada Leicester. Era febrero de 2025, y el Arsenal peleaba por seguir vivo en la lucha por la Premier League. Pero Arteta tenía un problema enorme. Su plantilla se había quedado sin delanteros. Todos estaban lesionados y no había un 9 disponible. Cualquier decisión parecía más lógica que lo que ocurrió, porque cuando Arteta entregó la alineación, había escrito un nombre donde nadie esperaba verlo. Y ese era el de Mikel Merino, un centrocampista actuando como delantero centro. La decisión provocó sorpresa, incluso cierta incredulidad. ¿Cómo podía un equipo que aspiraba a ganar la Premier confiar su poder ofensivo a un futbolista que llevaba toda su carrera jugando como centrocampista? Parecía una solución desesperada, un parche y una improvisación. Pero a veces, las decisiones más extrañas son las que terminan cambiando una carrera. Aquella tarde, Merino marcó 2 goles. El Arsenal ganó y sin saberlo, Arteta acababa de descubrir una de las armas más inesperadas del fútbol europeo. Pero todavía había un detalle que ni él mismo comprendía del todo. Porque lo realmente extraño no era que Merino pudiera jugar de delantero. Lo verdaderamente extraño era que sus goles siempre llegaban cuando el partido estaba a punto de terminar. Y esa historia solo acababa de empezar. Después de aquel partido en Leicester, la explicación parecía bastante sencilla. Arteta había encontrado un delantero improvisado y desde entonces utilizó a Mikel Merino cada vez más cerca del área. Caso cerrado, o eso parecía. Porque cuanto más analizaba sus partidos, más evidente se hacía una cosa. Merino no estaba marcando porque hubiera aprendido a jugar de delantero. En realidad, seguía haciendo exactamente lo mismo que había hecho durante toda su carrera, pero simplemente había cambiado la posición donde lo hacía, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Durante años, Merino se había convertido en uno de los centrocampistas más difíciles de superar de Europa. No por su velocidad, ni por el regate, ni siquiera por su creatividad. Su gran virtud era otra, los duelos. Pocas veces pierde un balón dividido. Pocas veces llega tarde a una disputa. Y muy pocos jugadores leen tan bien dónde va a caer la siguiente jugada. En el centro del campo, esas cualidades sirven para recuperar balones. Dentro del área, sirven para marcar goles. Ahí estuvo el verdadero descubrimiento de Arteta. No transformó a Merino en un delantero. Simplemente llevó sus mejores virtudes unos metros más cerca de la portería. Y, de repente, todo empezó a encajar. Porque un delantero no siempre necesita inventar una jugada. Muchas veces solo necesita ganar el primer contacto, atacar un rechace, llegar antes que el central y también intuir dónde va a aparecer el balón. Exactamente las mismas cosas que Merino llevaba haciendo durante años.
Entonces apareció una declaración de Arteta que terminó de explicarlo todo. Tiene olfato goleador, sabe intuir el peligro, se anticipa a las jugadas, tiene una sincronización perfecta para llegar a determinadas zonas. Es una frase muy reveladora, porque Arteta no habla de remate, ni de definición, ni de técnica, habla del tiempo, y de llegar un segundo antes que el rival. Y ese pequeño segundo es el que decide la mayoría de los goles dentro del área. Por eso muchos de los tantos de Merino parecen fáciles. Un rechace, un balón muerto o un centro. Pero si vuelves a ver las imágenes con calma, descubres un detalle. Cuando el balón aparece, Merino ya estaba allí. Y los demás son los que llegan después. Y hay un dato que demuestra que no estamos hablando de una casualidad. Con el Arsenal marcó 11 goles en la Premier League, y 10 de ellos cambiaron el resultado del partido. Empates que terminaron siendo victorias, derrotas que acabaron convertidas en empates. Eso significa que el 91% de sus goles fueron decisivos. Esto es una auténtica salvajada. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Era una idea de Arteta? ¿O era una cualidad que viajaba con Merino allá donde jugara? Y la respuesta ha llegado pocos meses después en el escenario más grande de todos. Y aquí estamos todos, en el Mundial de 2026. El Mundial confirmó que lo de Leicester no había sido una casualidad, ni tampoco una genialidad aislada de Arteta, porque Luis de la Fuente llegó exactamente a la misma conclusión. No necesita a Merino durante 90 minutos. Lo necesitaba cuando el partido cambia. La selección española tiene una identidad muy definida. Controla la posesión, mueve el balón con paciencia y obliga al rival a correr detrás de él. Y este dominio tiene un efecto secundario. Con el paso de los minutos, los rivales terminan defendiendo cada vez más. Hay menos espacios, más piernas, más rechaces y más caos. Y este es precisamente el escenario donde Merino se siente cómodo. Antes de entrar contra Bélgica, Luis de la Fuente le dio una única indicación: haz de número 10. Pero lo que ocurrió sobre el césped fue todavía más interesante, y ahí Merino interpretó el partido como siempre lo había hecho. Y entonces llegó la jugada. Cubarsí disparó. La mayoría fijó el balón con la mirada, pero Merino siguió el movimiento del portero. Y antes incluso de que existiera el rechace, ya estaba atacando ese espacio. Y cuando el balón quedó suelto, él ya había llegado. No fue suerte. Fue una decisión tomada segundos antes que los demás. Exactamente igual que contra Portugal. Exactamente igual que tantas veces con el Arsenal. Y quizá ahí esté la explicación de toda esta historia. Durante años pensamos que Mikel era un gran centrocampista, pero Arteta descubrió otra cosa. Y de la Fuente también. Porque Merino no necesita tocar 50 veces el balón. Necesita que el partido entre en el que voy a bautizar como Momento Merino. No porque sea el mejor delantero, ni el mejor centrocampista, sino porque es uno de los mejores interpretando los últimos minutos. Porque algunos jugadores cambian los partidos con su talento, pero Mikel los cambia en su Momento Merino. Y si te ha gustado este vídeo, deja un like y suscríbete a Esto es Premier.